Bien, hermanos y hermanas, vamos a comenzar nuestra clase de hoy, después de este momentito de oración profunda con Jesús resucitado el día de hoy. Vamos a adentrarnos en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento de su palabra, conocimiento de su evangelio. Recuérdense que estamos leyendo el evangelio según San Juan. Estamos leyendo todo el evangelio según San Juan para profundizar en el estudio del Nuevo Testamento. Hemos elegido el Evangelio según San Juan, es el Evangelio más profundo de todos los evangelios, por su contenido teológico y espiritual tan profundo, que recuérdense que San Juan no solamente narra la historia de Jesús, sino que también nos hace una teología profunda, nos hace una teología profunda de su doctrina, ¿verdad? Que es la doctrina del Evangelio, la doctrina de Jesús. Entonces nos hace una profundización muy grande en cada uno de los aspectos bíblicos. Vamos entonces a continuar nuestro estudio del Evangelio según San Juan. Vamos a tomar el capítulo 12. Ya nos vamos acercando a la pasión, aunque bueno, del punto de vista litúrgico ya, ya la pasamos, pero en nuestro estudio de Biblia vamos entonces ahora a adentrarnos en lo que es los momentos de pasión de Jesús a través ya del capítulo 12. Se nos narra el anuncio de la pasión del Señor a través de este encuentro de Jesús en casa de María y Marta. San Juan capítulo 12 nos cuenta, 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Recuérdense que hablamos de la resurrección de Lázaro, el versículo más pequeño de la Biblia. Jesús lloró cuando llora por Lázaro, su amigo que había muerto, y que Jesús resucita de entre los muertos. Recuérdense que la resurrección de Lázaro es muy diferente a la resurrección de Jesús. Jesús resucita para siempre, igual que la resurrección que acontecerá al final de los tiempos a cada uno de nosotros. Sin embargo, la resurrección de Lázaro es diferente, es una resurrección que, que va a estar marcada por el aspecto humano. Como ser humano, Lázaro va a resucita de entre los muertos con el poder de Jesús, pero no es una resurrección para la vida eterna. Es solo una resurrección para que Dios muestre su gloria a través precisamente de este momento tan importante, de milagroso, esta acción milagrosa de Jesús en Lázaro. Y por lo tanto, Dios muestra su infinito poder, su infinita misericordia, pero la resurrección verdadera, que es la resurrección de Jesús de entre los muertos, esa es la resurrección que da la vida eterna, la resurrección que nos da una vida para siempre. La de Lázaro es solo como un signo, ¿verdad? Para aquellos creyentes, pero no es una resurrección para la vida eterna. Simplemente una resurrección, como les decía, una resurrección como signo de la gloria de Dios. Entonces, le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús. Fíjense, el signo del perfume es muy importante porque
Los judíos consideran el perfume un regalo sumamente importante. De hecho, es muy caro. El perfume es muy caro. Y si ustedes van a la tierra de Jesús, van a encontrar que hay mucha venta de perfumes, de nardos. Eh, y estos tipos de perfumes son recolectados en la tierra de Jesús, de diferentes cortezas, en diferentes lugares, y es un regalo exquisito. Es algo muy caro y es algo que es reservado para momentos muy especiales. María toma esta libra de perfume de nardo puro y unge los pies de Jesús y los seca con sus propios cabellos. O sea, un acto de humildad sumamente grande. O sea, nadie haría eso. Primero, nadie vertería perfume en los pies de alguien. Acuérdense que los pies de Jesús, de los apóstoles, eran pies llenos de polvo. No usaban como nosotros ahora zapatos, que cuando nos quitamos los zapatos, bueno, algunos tendrán unos olores más agradables, otros menos agradables, pero nos protege del polvo y de la tierra por donde caminamos. En aquella época no, tenían sandalias y los pies estaban muy sucios, pero no sucios porque no se bañaran, eran sucios porque de por sí tenían que pasar por lugares bastante sucios. Y si alguien vierte perfume en pies, quiere decir que considera a la persona muy, muy importante. Es un acto de humildad muy grande la de María. Ella unge los pies de Jesús y los seca con sus propios cabellos. O sea, un acto de humildad todavía más grande aún, porque ella se rebaja a limpiar los pies de Jesús con su propia cabellera. O sea, no es que usa un paño o algo fuera, sino su propio cuerpo. Dice, en la casa se llenó de olor del perfume. Claro, obviamente ese nardo es sumamente caro, es tiene un fijador muy fuerte, un perfume muy fuerte. Judas Iscariote dijo que era uno de los de los discípulos, el que lo iba a entregar. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Claro, la manera de hablar de Judas Iscariote parecería muy justa. O sea, diría, bueno, es verdad, vamos a guardar este perfume para venderlo y dar a los pobres de lo que se recaude. Parecería como algo sumamente, este, diríamos, justo, ¿no? En ese momento, podríamos decir de alguna manera justo. Pero fíjense cómo dice el Evangelio, versículo 6, pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Jesús por algo colocó a Judas como encargado del dinero, de la bolsa. Quería probarlo. Quería probar a Judas a ver si era capaz de mantenerse sincero, justo, o si de alguna manera robaría. Jesús conoce el corazón de todos los apóstoles. Los conoce a todos, conoce a Pedro, que es el más eh, hiperkinético, digamos así, de alguna manera, que siempre sale con algo nuevo, ¿verdad? Muy activo. Conoce a Juan, que es un cariñoso, que es muy apegado, que es el más joven también. Pero conoce a Judas y lo conoce y sabe que Judas tiene esa debilidad y por eso le da a él el mando del dinero. Porque quiere probar hasta qué punto, ¿verdad? Es capaz de Judas de hacer algo. De hecho, lo hizo. De hecho, lo entrega a Jesús. Y Jesús no se rehúsa ante eso. Acuérdense que Dios nunca va a ir en contra de lo que el hombre ha decidido. Si el hombre ha decidido algo, Dios lo va a dejar libre. Claro, después vienen las consecuencias. Después viene la consecuencia. El mismo Judas
se quitó la vida por el peso del pecado tan grande de haber entregado a Jesús. No soportó el peso de ese gran pecado. Viene la consecuencia, pero Dios no quiere modificar las decisiones del ser humano. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Versículo 7. Jesús dijo, déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura. Ven, ya Jesús está anunciando la sepultura, está anunciando que lo van a entregar. Y fíjense que todavía no hemos hablado de la pasión, pero ya Jesús está anunciando la pasión. Pero déjala que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque pobres siempre tendréis con vosotros. O sea, Jesús dice, bueno, mira, pobres siempre van a tener. Si quieres dar algo a los pobres, siempre vas a tener posibilidades de dar a los pobres, porque los pobres siempre los van a tener. Pero a mí no siempre me tendréis. O sea que Jesús está justificando este acto de María, porque es el momento en el cual María está manifestando su humildad y la grandeza de Dios ante una realidad de los pobres que siempre va a existir, que obviamente en cualquier momento podemos vender alguna cosa y dársela a los pobres, pero el tener a Jesús delante, no siempre, o sea, en persona. Entonces, por eso es que Jesús dice, déjala. Y déjala porque ya está anunciando precisamente la sepultura. Acuérdense que en la sepultura se unge con perfume el cuerpo del difunto, obviamente porque el difunto después comienza a oler mal y por eso es que se le colocan los perfumes el día de la sepultura. O sea que ya esto es una antesala, un preanuncio de la pasión de Jesús y de su muerte. Versículo 9, gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se le iban y creían en Jesús. Pero no llegaron a dar muerte a Lázaro. Lázaro inclusive después llega a vivir varios años más tarde. A causa, al día siguiente, versículo 12, al día siguiente, al enterarse la numerosa muchedumbre que había llegado para la fiesta, recuérdense que es la fiesta de la Pascua, está hablando, ¿verdad?, de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor y el Rey de Israel. Jesús, habiendo encontrado un borriquillo, se montó en él. Y según está escrito, no temas, hija de Sión, mira que viene tu rey montado en un pollino de asna. Esto no lo comprendieron sus discípulos de momento, pero cuando Jesús fue glorificado, cayeron en la cuenta de que esto estaba escrito sobre él y que era lo que le habían hecho. Ven, o sea, Lázaro, que básicamente con su resurrección había revolucionado todos los alrededores de Israel, o sea, todos los alrededores de Jerusalén en Israel, había hecho que mucha gente creyera en Jesús y que mucha gente se estaba acercando a Jesús para considerarlo rey, porque al conocer de la resurrección de Lázaro, muchas personas comenzaron a creer en Jesús. Al darse esto, Jesús, junto con esta realidad de la fe en Jesús, Jesús se dirige a Jerusalén. Recuérdense que Betania queda cerca de Jerusalén, pero no está en Jerusalén. Betania es una ciudad
que digamos, está bastante cerca de Jerusalén, pero no está en la misma Jerusalén. Y lo que hacen las personas es comenzar a correr la voz de lo que había hecho Jesús y comienzan a prepararse para la llegada de Jesús, porque acuérdense que Jesús está yendo a Jerusalén para celebrar la Pascua. Yo voy a compartirles mi pantalla para que ustedes vean el camino que hace Jesús. Es un camino bien interesante, bien interesante. Yo les voy a compartir mi pantalla para que vean. Miren, en este mapa, aquí, ustedes pueden ver Betania, que es esta, claro, en lenguaje hebreo se dice Betfagé, ¿ok? Pero nosotros le llamamos Betania en español. Betfagé, que es Betania, donde vivían Lázaro. Vamos a acercar un poquito el mapa para que ustedes lo vean. No es una ciudad, es básicamente una... Espérate que se me va a ir un poquito... No, ya se me... Betania en Israel. Vamos a... Israel. Vamos a buscar Betania en Israel. Aquí está. Que es que el mapa cuando lo arrastré se me fue del lugar. Pero vamos a acercarlo un poquito para que ustedes lo puedan ver. Vean que dice Betfagé. Es una ciudad sumamente pequeña. Es un poblado más que nada, ¿verdad? Es un poblado, Betfagé, donde se encuentra la casa de Lázaro y de Marta y María, los amigos de Jesús. Y de allí de Betania, de haber convivido con los amigos y con las personas que habían escuchado hablar de Jesús, Jesús comienza un peregrinaje. Bueno, aquí está colocado para ir en coche, pero vamos a poner a pie. Sería más o menos alrededor de 1 hora la que hizo Jesús. Claro, Jesús hace menos. Jesús hace menos. Yo pensé que Un momentito, porque déjenme dejar de compartir para ver si logro silenciarles. Porque hay algunos que, sin darse cuenta, abren sus micrófonos y entonces ya. Ahora sí creo que voy a poder silenciarles. Ok, ahora sí. No, sin darse cuenta, algunos tal vez abren el micrófono. Miren, lo que les estaba presentando es compartiendo mi pantalla, es, miren, este recorrido que hace Jesús, que es un recorrido que hace a pie, desde Betania, vean dónde está Betania, está acá. Él pasa por el Monte de los Olivos, véanlo aquí está, Monte de los Olivos. Y entra, esta es la ciudad de Jerusalén, una ciudad muy grande. Claro, aquí me lo puso, el Jerusalén me lo puso como muy a la izquierda, hacia el sur, pero en realidad todo esto es Jerusalén. De hecho, aquí está la iglesia, ahí lo que están viendo es la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar donde a Jesús lo sepultaron y donde Jesús resucitó. Acá está la vía dolorosa, que es la vía por la cual pasa Jesús con la cruz, la vía dolorosa. Aquí tenemos el Getsemaní, que es el huerto de los olivos, donde apresan a Jesús. ¿Ok? O sea, todo esto está en el norte de Jerusalén. Por lo tanto, no creo que haya sido 1 hora de camino, creo que haya sido más bien unos 30 minutos para entrar en Jerusalén. ¿Ok? O menos, probablemente hasta 20 minutos a pie, caminando desde Betania, pasando por el Monte de los Olivos y entrando
a Jerusalén, solo que es una hora hacia el sur de Jerusalén, pero no. Jerusalén está acá. Aquí tenemos, por ejemplo, la muralla, el muro de las lamentaciones, prácticamente el centro de Israel, la ciudad de David, etc. Y como ven, desde Betania, al dirigirse a Jerusalén, que es prácticamente unos 20 minutos, ya se prepararon a la entrada de Jerusalén las personas que lo esperaban para aclamarlo como rey. Aquí tenemos el Monte de los Olivos, muy probablemente por acá ya las personas tenían olivos en sus manos para recibir a Jesús, sabían que había resucitado a Lázaro, por lo tanto, estaban esperando para proclamarlo como rey, como Mesías, como el Salvador. Y de alguna manera ya ellos se estaban preparando para ese acontecimiento. Jesús va a celebrar la Pascua. Jesús no tiene un pensamiento prefigurado como que voy a hacer esto. No, Jesús va simplemente a celebrar la Pascua, a obedecer la decisión de Dios. Obviamente él sabía que se acercaba el momento de la entrega, pero va a celebrar la Pascua. Recibe los halagos de la gente que obviamente le está recibiendo como rey, pero él mismo sabía que esto no iba a durar mucho. Él lo sabe todo. Y él sabe que todo esto se estaba preparando ya para después apresarlo, y el mismo pueblo que lo había proclamado rey seguramente se iba a voltear en contra de él. Jesús ya lo sabía. Pero deja que la gente haga su proceso y él no se detiene, no les habla en contra. Jesús simplemente deja que el ser humano tome sus propias decisiones personales. Y por eso es que en la entrada de Jerusalén, fíjense que él pasa por el Monte de los Olivos, pasa por el Getsemaní, donde después va a orar. Pasa cerca del Getsemaní, donde luego va a orar en la noche de Pascua. Pasa por el lugar del Santo Sepulcro, donde van a sepultar relativamente cerca, al entrar en Jerusalén. Y Jesús deja que estas personas lo reciban, ¿verdad? De esa manera. Bueno, he dejado de compartir la pantalla para continuar con el texto bíblico. Estamos en Juan capítulo 12, versículo 16. Esto no lo comprendieron sus discípulos de momento, pero cuando Jesús fue glorificado, cayeron en la cuenta de que esto estaba escrito sobre él y que era lo que habían hecho. Recuérdense que el Antiguo Testamento, que era bastante estudiado por los escribas, por los fariseos, no llegaron ellos a entender los signos del Antiguo Testamento porque estaban ciegos espiritualmente. Eso es importante que lo sepamos. La ceguera espiritual hace que el ser humano que aprende muchas veces de Dios está ciego ante los designios. Está completamente ciego ante lo que Dios le está manifestando. Allá Dios les había dicho, va a entrar el rey montado en un asno, pero ellos, obviamente, por más que conocían la Sagrada Escritura, no se imaginaban que ese momento estaba cumpliéndose, que estaba pasando. Versículo 17, la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro de la tumba y le resucitó de entre los muertos daba testimonio. O sea, la gente estaba eufórica. Acuérdense, todo ser humano al inicio estaba eufórico por alguna noticia importante. Jesús había resucitado a Lázaro de entre los muertos. Hay una euforia porque estamos delante de un profeta, un rey, algo grande. Pero no lograron descubrir quién era Jesús verdaderamente. Y ahí fue el error grave de los judíos. Versículo 18. Por eso también salió la gente a su encuentro, porque habían oído que él había realizado aquella señal.
Entonces los fariseos se dijeron entre sí, ven, cómo no adelantan nada. Todo el mundo se ha ido tras él. Habían algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. O sea, habían personas que habían llegado de otras partes porque era la Pascua. Es el momento para encontrarse los judíos incluso de otras partes, incluso que venían de Grecia. Estos se dirigieron a Felipe, el de Betsaida, de Galilea, y les rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. Si hay unos griegos que se acercan a Felipe, saben que Felipe es uno de los seguidores de Jesús, que es un apóstol, y entonces les ruegan, ya queremos ver a Jesús, queremos que nos los muestres. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les respondió, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Entonces le está diciendo esto que al parecer de primer momento no tiene mucho sentido con lo que le dice Andrés y Felipe. Andrés y Felipe le dicen, mira, hay una gente que quieren conocerte, que quieren verte. Jesús no le dice, sí, vengan o no, yo no tengo tiempo. No, Jesús no le responde de ninguna manera. Jesús simplemente le está anunciando la muerte con un símil, con una comparación tan interesante que es la comparación del grano de trigo. O sea, Jesús se compara con el grano de trigo que cae en la tierra y muere. Si ustedes conocen el trigo es una semilla que si no muere, al final se pudre y se la comen los gusanos. O sea que para poder dar fruto, el grano de trigo tiene que secarse, o sea, tiene que morirse básicamente. Por eso es que Jesús dice que Él es como el grano de trigo que cae en tierra y muere. Muere para dar fruto, muere para resucitar. Porque, y de hecho es interesante esta comparación con el trigo, porque si el grano de trigo permanece vivo cuando cae en la tierra, al final no da fruto. Simplemente vienen y se lo comen los gusanos o queda infértil completamente. Para poder dar fruto, el grano de trigo tiene que morir literalmente, tiene que secarse. Y eso es lo que hace Jesús en su comparación con el grano de trigo. Compararse con el grano de trigo, que es el signo de la resurrección. Y entonces dice en el versículo 16, si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ven, el por qué Jesús no dice, sí, vengan y conózcanme, o no, yo no tengo tiempo para conocerlo. No, Jesús no responde ni sí ni no. Jesús simplemente le responde, ok, ellos quieren venir a conocerme, si alguno me sirve, que me siga. Si así ellos que realmente quieren conocerme, en otras palabras Jesús le está diciendo, no vengan, porque he resucitado a Lázaro para que vengan y que yo les resuelva un problema. Porque aquí es donde está la profundización de la doctrina de Jesús. Fíjense que Jesús está hablando de seguimiento. Esta gente viene a ver a Jesús porque se enteró de que Jesús había resucitado muerto. Seguramente dijeron, bueno, seguramente cura a los enfermos, vamos a ir para que nos resuelva el problema. Jesús no quiere eso. Jesús no quiere un seguidor tibio que venga solamente a resolver un problema, como muchas veces a la iglesia encontramos gente que va simplemente porque tienen un problema y van a rezarle a Jesús. Jesús, concédeme esto otro. Como si Jesús fuera, no sé, como un trabajador social o como si fuera, no sé, como si fuera una gente que resuelve problemas. Jesús es una opción de vida.
Y el seguimiento de Jesús tiene que ser radical. Por eso Jesús le dice, ok, o sea, Jesús lo que les está queriendo decir es, ok, si ellos quieren venir a conocerme, que me sigan. Y si me siguen, ¿verdad? Donde yo esté, aquí estará mi servidor. Y si alguien me sirve, el Padre le honrará. O sea, no vengan porque he resucitado un muerto para resolverles el problema. Ya, fueron directamente con Felipe para que Felipe los llevara a Jesús, porque seguramente ellos tenían algo entre manos. Jesús no quiere ese tipo de personas. Jesús quiere personas que vengan a servirle. Quiere personas que vengan a ofrecer su vida por él. Jesús ofrece un seguimiento, un discipulado. Jesús no es un resolvedor de problemas. No sé si la palabra existe, ¿verdad? No es alguien que resuelve. Ah, tengo una necesidad, voy rápido. Como les decía, hay gente que va a la iglesia solamente para eso. No sé, seguramente vieron personas que fueron a la iglesia solo para ir a recoger el ramo bendito el día del Domingo de Ramos. O que van en la Pascua para recoger el agua bendita, o que van... No, eso no es un seguimiento de Jesús. Jesús no quiere gente que venga solamente cuando tiene una necesidad o un problema. Jesús quiere gente que se entregue completamente. Jesús quiere gente que lo siga. Y por eso es que es fuerte Jesús. Entonces, versículo 27 cambia un poquito la tónica y Jesús dice, ahora mi alma está turbada. O sea, ya Jesús se está dando cuenta de que viene el momento y se pone ansioso. Una ansiedad normal, normal. Como ser humano que es. Todo ser humano viene viene un momento de turbación en el alma. El alma se turba, confusión mental, porque viene a afrontar una situación difícil como ser humano. Siendo Dios no deja de ser humano, no deja de ser un ser humano. Y dice Jesús en el versículo 27, ahora mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo, le he glorificado y de nuevo lo glorificaré. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús responde, no ha venido esa voz por mí, sino por vosotros. ¿Ven qué interesante? La voz de Dios que se manifiesta constantemente desde los profetas hasta la actualidad, que viene a hablarnos. Pero el ser humano muchas veces no descubre, no se da cuenta de la voz de Dios. Y por eso es que dicen, es un trueno, le ha hablado un ángel. Y Jesús le dice, no, no es a mí que me ha hablado. Les ha hablado a ustedes, lo único que ustedes no se han dado cuenta. Versículo 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y cuando yo sea, y yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. La gente le respondió, nosotros sabemos por la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es preciso que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Jesús les dijo, todavía por un poco de tiempo está la luz entre ustedes. Caminen mientras tienen la luz para que no les sorprendan las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Jesús está presentando la luz, a pesar de que el ser humano se pierde en las tinieblas. Jesús presenta la luz y dice, aprovechen ahora que está la luz presente en medio de ustedes. Pero no aprovecharon la luz. Sea las personas más cercanas a él que las personas un poco más alejadas,
hubo dificultad para poder aceptar el mensaje de Dios, porque muchos de ellos en sus corazones no tenían el conocimiento de estar delante de Jesús. Y es por eso que cuesta un poco de trabajo a estas personas entender la figura de Jesús. Es por eso que ven que Jesús de vez en cuando les quiere hacer ver, aclarar cosas, como le dice en este momento, no, la voz no viene por mí, viene por ustedes. Pero el ser humano muchas veces no logra entender la voz de Dios, no logra entender los designios de Dios y de hecho no logran entender la resurrección. Fíjense que hay muchos judíos que todavía en la actualidad no creen en la resurrección de Jesús. Tampoco creen en la resurrección de los muertos. Ellos creen que Dios te da la bendición en esta vida y por eso muchos de ellos tratan de hacer la mayor cantidad de dinero posible, tienen negocios muy grandes y lo hacen precisamente para hacer ver que la bendición de Dios se da aquí, en la actualidad, en el momento presente. Y por lo tanto, ellos aclaman a Dios para una necesidad presente de ahora. Pero muchos de ellos no creen en la resurrección, ni en la resurrección de Jesús, pero tampoco creen en la resurrección de los muertos. Entonces, de alguna manera es como difícil que el judío promedio normal pueda entender a Jesús que está manifestándose de esta manera como primicia de la resurrección, como primer resucitado entre los muertos, y dándoles a entender que el Mesías tendría que venir, pero viene y tiene que morir y tiene que pasar por la muerte. Porque ellos no habían entendido la promesa de Dios que les había dicho, ¿verdad? Que se entregaría para el perdón de los pecados, la promesa de borrar los pecados a través de la muerte del Hijo de Dios. Vamos al versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. Entonces la gente, los judíos, obviamente que no entendían, respondieron: nosotros sabemos por la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es preciso que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les dijo: todavía por un poco de tiempo está la luz entre ustedes, caminen mientras tienen la luz, para que no les sorprenda las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Miren, tienen luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Dicho esto, se marchó Jesús y se ocultó de ellos. Aunque había realizado tan grandes señales delante de ellos, no creían en él. Acuérdense que ese es el dilema grande del pueblo de Israel: creer o no en Jesús. La mayoría no cree en Jesús. Si ustedes van a la tierra de Jesús, se van a dar cuenta de que la mayoría de los creyentes cristianos, católicos o cristianos de cualquier manera, son árabes, son musulmanes convertidos. El judío, digamos, de alguna manera como muy recalcitrante, de alguna manera muy ortodoxo, no se va a convertir en cristiano, ni siquiera cuando llegó Jesús, presente delante de ellos como Dios hecho hombre. Versículo 38, para que se cumpliera el oráculo pronunciado por el profeta Isaías: Señor, ¿quién dio crédito a nuestras palabras? Y el brazo del Señor, ¿a quién se le reveló? No podían creer porque también había dicho Isaías: ha cegado sus ojos, ha endurecido su corazón, para que no vean con los ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan,
ni yo los sane. Isaías dijo esto porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, aún entre los magistrados, muchos creyeron en él, pero por los fariseos no lo confesaban para no ser excluidos de la sinagoga. Recuérdense que muchos sí creyeron en Jesús, pero por miedo a lo que harían los fariseos, no lo decían, porque los iban a excluir de la sinagoga, iban a perder un estatus. Versículo 43, porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. ¿Okay? Prefirieron poder estar en la sinagoga, en un lugar importante. Prefirieron estar en buenas o en paz con los fariseos, que eran bastante complicados como seres humanos. Y dejaron a un lado la gloria de Dios, solo porque querían estar bien con los fariseos. Jesús gritó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo soy la luz del mundo. He venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Vean cómo este capítulo cuenta esa historia de Jesús tan interesante. La entrada en Jerusalén, recibido por alabanzas, por la multitud. Sin embargo, a su vez él habla de rechazo. Jesús habla de rechazo por parte de los líderes religiosos judíos. La predicación sobre su muerte es ya un signo del rechazo que va a tener delante de los del pueblo. Y los otros versículos van a tener como una relación interesante. Jesús rechazado por los hombres, hombre de dolor, que experimenta el sufrimiento, ¿verdad? Y que nos recuerda al siervo de Yahvé, al siervo del cual nos habla Isaías, el mismo Isaías nos habla de esto. El Salmo también, 118, que es el Salmo que nos habla de la entrada de Jesús en Jerusalén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y toda una serie de cosas que suceden en esta entrada de Jesús en Jerusalén, que nos da entonces a entender la importancia del mesianismo de Jesús. No es un mesías político, no es un hombre que se complace en los ramos y tal, que cuando entra a Jerusalén. Él va con una misión dura, una misión difícil para Jesús, pero va con una misión clara, una visión muy clara. Bien, queridos hermanos, ahora sí me gustaría darle la oportunidad para algunos que quieran participar. Hoy somos un grupito pequeñito, pero me gustaría que participaran, que puedan reactivar sus micrófonos. Y ya les he dado la posibilidad de reactivar su micrófono. Me gustaría escuchar algunos comentarios de ustedes sobre este tema, alguna pregunta también si tienen, o Padre, alguna reflexión. Adelante. buenas noches, Padre. Jorge de Argentina. Buenas Mi noches. pregunta de 2 clases, si me la puedes responder, porque más allá, yo necesito saber
¿por qué el pueblo en Jerusalén lo recibe a Jesús de Nazaret con ramilletes de olivo, de palmeras y con albahaca? Más allá del significado, ¿por qué? Yo hace 2 clases me quedé con esa duda, disculpe. Sí, mira, ¿qué pasa? Como decía anteriormente, Jesús había resucitado un muerto. Era el signo y el milagro más grande que Jesús había hecho entre todos los milagros que hizo. Y Jesús, al resucitar a Lázaro, comienza a tener una fama muy importante. Porque hasta ese momento Jesús había curado enfermos, sí, había hecho alguna que otra cosa, había predicado, pero no había hecho una cosa tan fuerte, tan eclatante. Entonces, claro, la gente que estaba allí, imagínense ustedes que ustedes vayan a una funeraria, están velando un muerto y resulta que viene alguien y lo resucita. Lo resucita después de haber tenido hasta 3 días dentro del sepulcro, inclusive con mal olor. Entonces, claro, la voz de toda esa gente que estaba, y yo lo vi, estaba muerto, estábamos velándolo, y vino un hombre y lo sacó de allí como si nada, y comenzó a comer como si no hubiese estado muerto. Y esa fama comenzó a correrse. Y acuérdense que los judíos tienen una forma de ser, para que ustedes lo entiendan. El judío anda buscando siempre un líder. Recuérdense con Moisés, el líder Moisés que lo llevó por el desierto, luego Josué, los jueces, luego los reyes y obviamente el gran rey David. Después tuvieron reinos divididos y ellos buscaban un rey que fuese como David y no lo encontraban. Hasta que llegó Jesús, que es, ¿verdad?, llamado como el nuevo David. El que a imagen del rey David vendría a ser el Mesías. Ellos lo consideraban como un rey, tal vez una manera de desatarse de Roma para no ser más esclavos de Roma, tal vez una manera de encontrar un rey religioso que hace milagros. ¿Y qué es lo que hacen? Entonces dicen, vamos a proclamarlo rey. Y como se dieron cuenta de que Jesús iba camino a Jerusalén, la voz se fue corriendo desde Betania hasta Jerusalén, que ustedes vieron que es una trayectoria, un camino bastante corto, no es largo. Comenzó la gente a recibirlo y obviamente usaron lo que tenían. Algunos ponían sacos en el suelo para que pasaran, algunos llevaban ramas de olivo. La realidad es que el pueblo de Israel siempre ha buscado un líder, siempre. Desde Moisés, bueno, Abraham anteriormente, siempre han tenido un líder. Y en este momento no tenían el líder necesario. Acuérdense que estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Vieron en Jesús un Mesías, no sé si tal vez de alguna manera lo vieron religioso, porque sanaba a a los enfermos, daba la resurrección a los muertos, hacía ver a los ciegos. Y todo esto le dio la fama de que él era el enviado. No sé si de alguna manera ellos comprendían que era el Mesías verdadero de Dios, el enviado, aunque ellos dijeron, obviamente, cuando aclamaban a Jesús, decían, bendito el que viene en nombre del Señor. Ellos sabían que venía en nombre del Señor, hosana en el cielo, pero ellos no identificaban si era un Mesías político. O sea, ellos no diferenciaron si Jesús realmente venía para algo religioso, para ofrecer el perdón de los pecados, o vendría para ser un Mesías político, para proclamarse rey de Israel y lograr la independencia, etcétera, etcétera. Y por eso es que el pueblo después, el contrario, se moviliza para crucificarlo. Porque obviamente ahí están las autoridades políticas y las autoridades religiosas con miedo, porque viene alguien que es más que un líder religioso y más que un líder político. Y eso es lo que sucede. Por eso es que el pueblo se vuelca a las calles y lanza
vítores a Jesús vivas y los reciben con estas ramas de olivo, que acuérdense que las ramas de olivo era para recibir a los campeones. Era lo que el Imperio Romano usaba para coronar a aquellos que eran gladiadores, campeones, etcétera. Entonces, de alguna manera, ya lo estaban considerando rey. Como vuelvo y repito, no sabemos si es político, si es religioso o si es de los dos, porque acuérdense que en el caso de David y muchos reyes coincidía un mesianismo político con un mesianismo religioso. O sea, un Mesías que vendría a ofrecer políticamente el bienestar al pueblo, pero también es un Mesías religioso. Entonces, no sabemos en realidad lo que estaba buscando el pueblo. Lo que sí sabemos es que se vuelca a las calles y lo vitorean porque precisamente Jesús había hecho grandes milagros y la resurrección de Lázaro fue el milagro más grande que hizo antes de ser ya recibido, ¿verdad? Como Mesías. Entonces eso tiene mucho que ver, ¿ok? Gracias, Padre, y que haya pasado una feliz Pascua a usted y toda su Gracias comunidad. igualmente. Gracias. Hermanos, gracias. Voy al chat. Cuando Jesús oró en el huerto, eso es lo que se hace ahora, el Jueves Santo, cuando se en el huerto, pero ahora ponen frutas. Y en el huerto yo pienso que era un monte. ¿Qué significa poner frutas? Esto de las frutas puede ser una tradición de algún tipo, algún país. En realidad lo que celebramos el Jueves Santo no es con frutas. Tal vez en algún lugar, no sé de qué país eres, tal vez en tu país usan frutas para, no sé, de alguna manera ofrecerlas en el altar y tal. Pero no tiene nada que ver con frutas. En realidad lo que vivió Jesús el Jueves Santo fue un calvario muy fuerte. O sea, Jesús sí cena con sus discípulos, pero la última cena ustedes saben que él simplemente elige pan, que es pan ácimo, que sí lo usaban los judíos para la Pascua, pero usa vino. Y usa vino para simbolizar su sangre. Y usa el pan ácimo, el pan sin levadura, para convertirlo en su cuerpo. Entonces, cuerpo y sangre de Jesús. Nada que ver con las frutas. Tal vez alguna parroquia harán ofrendas de frutas o algo para, no sé, no quiero hacer interpretaciones de algo que no conozco las tradiciones donde ustedes viven, pero la realidad es que el Jueves Santo no tiene que ver con frutas, tiene que ver con pan, con vino y con una noche difícil, porque acuérdense que en esa noche él después de la cena se va a orar en el Monte de los Olivos. Allí se encuentra con los que vienen a apresarlo, lo llevan a Pilato, lo llevan donde a Anás, Caifás, o sea, poder político, poder religioso, y al final pues padece un calvario muy fuerte, porque pasa toda la noche en prisión, hasta el viernes, donde deciden condenarlo a muerte, y bueno, como ustedes saben, muere a las 3 de la tarde. Entonces, no, nada que ver con frutas, no sé realmente cuál es esa tradición. Hay tradiciones muy bonitas también de Semana Santa, no dudo que esta sea una de ellas, pero no tiene que ver en realidad con lo que pasó ese día. Bien, ¿alguien más que quiera hacer un comentario, una pregunta? Aquí en Guatemala es donde ponen frutas en el huerto. No sé de dónde viene esa tradición de las frutas. Probablemente tenga algo que ver, no digo que no, pero no. A ver si alguien quiere intervenir. Padre, buenas noches. Le habla Buenas Sandra noches. Gómez. Sí. Sí, el versículo 25 me parece bien impactante para mí cuando dice, el que ama su vida la destruye y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Sí. Ese es un versículo muy hermoso.
Es un versículo muy hermoso porque Jesús se está enfrentando ante la muerte. Y por eso es que Jesús dice esas palabras. Jesús está diciendo que aquel que ame su vida la va a perder. Y el que odia su vida no es odiar en realidad, sino que el que entrega su vida la va a ganar para la vida eterna. Porque precisamente Jesús lo que está haciendo en este caso es haciéndoles ver a los discípulos que la vida es para ser entregada, ¿verdad? Que la vida en realidad es para ofrecerla a Dios. Cuando él dice el que ama su vida, quiere decir aquel que cuida tanto su vida que no la entrega por los demás, aquel que simplemente es individualista con su vida, con sus cosas, entonces la pierde. Pero aquel que entrega su vida, que es lo que va a hacer él en la cruz, entrega su vida para la salvación de todos, entonces ese sí la guarda para la vida eterna. Y es una invitación a entregar también nuestra vida. Cuando nosotros vamos y visitamos a un enfermo, estamos entregando vida, pues estamos entregando el tiempo de nuestra vida. Si nosotros atendemos a un forastero, a una viuda, a un enfermo, a un niño, a alguien, a un preso, a alguien que está en necesidad, estamos entregando nuestra vida de alguna manera. Entonces, eso es la invitación de Jesús. Muy Sí, bien. muy hermoso, sí. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Padre, ¿puedo agregar algo? Sí, claro. O sea, no agregar, sino comentar. Ujú, El día en la República del Perú y en la región del Cusco, en la ciudad del Cusco, existe el Cristo de los Temblores. Allí ujú, hay una tradición em, cristiana y se mezcla, entre comillas, eso mezcla, con la tradición incaica. Hay una flor silvestre, que no recuerdo el nombre, en donde en esa región todo 30 días antes de que llegue la Semana Santa, de que llegue el Jueves Santo, el Viernes Santo, los pobladores, especialmente los rurales, salen a recoger esa flor que es originaria de allí, de esa región. Y a las 3, cuando salen a realizar el Vía Crucis, y, perdón, antes que el Vía Crucis, cuando está siendo velado Jesús, es cubierto su cuerpo por esa rosa, por esa flor. Es para agregar algunas tradiciones de Sudamérica también, que existen y que quizás no las conozcan. Y en Argentina es cubierto el cuerpo de Jesús con ramos de albahaca, que es una planta tradicional del noroeste argentino, que ujú. tiene un em, perfume muy rico, y es velar nuestro Señor Jesucristo, para que también se sepa que se mezcla lo tradicional de allá del origen de Jesús, de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, con algunas tradiciones precolombinas, incaicas, y acá en Argentina todos los aborígenes de Aguitas eh, y otras tradiciones aborígenes con las tradiciones de nuestras costumbres, muy religioso el noroeste argentino y muy religioso toda la región que es lo de la República de Bolivia, la República de Paraguay, la República del Perú, por supuesto el noroeste de la República de Chile. Eso quería agregar Muy bonito, muy porque bonito. Ujú. le- Sí, yo sé que hay muchas tradiciones. He visto también procesiones hermosas de Semana Santa, los santos entierros, el encuentro de la Virgen con Jesús en la resurrección, bailes. Hermoso, hermoso. Realmente hay muchas tradiciones muy lindas. Hay algunas son de origen español en países de América Latina. Hay otras que son originarias de esos países con temas muy específicos y sí, me encanta esas tradiciones porque creo que cada cultura
debe vivir su religiosidad desde su propio entorno cultural. Y eso hace que cada cultura sea importante y sea cristiana, ¿verdad? Eso es muy, muy bueno. Muy bien, gracias. Gracias por ofrecernos esto. Ya usted. Muy bien, vamos entonces ahora a adentrarnos precisamente al capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Vamos a entrar en el capítulo 13, que es ya la cercanía de la Pascua. Dice el capítulo 13, versículo 1, vean qué hermoso. Este es uno de los versículos que más me encanta. Me encanta. Juan 13, 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, o sea, antes de llegar a la fiesta de la Pascua de los judíos, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Oigan qué frase más hermosa. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, o sea, amando a su gente, ¿verdad? A todas las personas con las cuales él había entrado en contacto, a toda la humanidad. Los amó hasta el extremo. Vean qué frase más hermosa. No nos dice cuánto nos amó. Juan siempre nos habla mucho del amor de Dios y no nos dice cuánto, no nos dice qué cantidad. Hasta el extremo, quiere decir infinito. No tiene modo de contarse. El extremo quiere decir al máximo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, ven cómo la acción también del demonio influye en Judas Iscariote. Claro, luego al final acuérdense que no es solamente el demonio, es el demonio que actúa en el corazón de Judas Iscariote, pero Judas Iscariote que acepta también eso. ¿Ok? No podemos decir que hay alguien que impulsado por el demonio hace algo como si no fuera culpa suya, no. Obviamente la persona toma su decisión. Sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos, tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con una toalla con la que estaba ceñido. Llega Simón Pedro y este le dice, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dice, el que se ha bañado no necesita lavarse, está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Vean la acción de Pedro. Pedro siempre es el hombre ocurrente, ¿verdad? Que se le ocurren cosas interesantes, emocionantes. Todos los demás discípulos estaban tranquilos, les estaban lavando los pies, pero Pedro dijo, no, ¿cómo va a ser que él, que es mi maestro, me va a lavar los pies a mí? Acuérdense que esta era una función que hacían los esclavos. Los pies estaban sucios. Recuérdese lo que hablábamos también anteriormente de María, que vierte nardo en los pies de Jesús y lo seca con sus cabellos. Eran pies sucios, eran pies de hombres que andaban en sandalias, que andaban descalzos a veces. En pies sucios, muy sucios. Y lavar los pies era la función de un esclavo. Pedro no la acepta. Pedro no la acepta porque Pedro se da cuenta de quién es Jesús y dice, no, pues a mí tú no me vas a lavar los pies. Al contrario, diría Pedro, más bien soy yo que tendría que lavarte los pies a ti. Pero Jesús le dice, tú no lo entiendes. Tú no lo entiendes, no entiendes el signo. Pedro sigue negando y dice, no me lavarán los pies jamás. Pero Jesús ahí entonces
lo increpa diciendo, si yo no te lavo, no tienes parte conmigo. O sea que esto tiene que pasar para que tú puedas compartir conmigo el proceso de la Pascua. Entonces, claro, ahí Pedro no quiere dejar de tener ese encuentro profundo con Jesús, de ser parte de Jesús. Entonces le dice, bueno, Señor, si es así, entonces no solo los pies, lávame la cabeza, las manos, todo, porque quiero ser parte de ti. Acuérdense que Pedro es muy ocurrente, se le ocurre en cada cosa, ¿no? Y dice, bueno, no solo los pies, si es para estar contigo, todo, hasta la cabeza incluso. Y entonces Jesús le dice, bueno, quien se ha bañado no necesita lavarse, todo está limpio. O sea, en realidad, solamente los pies por el hecho de que caminaban con sandalias. Y ahí es donde aprovecha Jesús para tirar como una indirecta a Judas Iscariote. Dice, todos están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso dijo, no todos están limpios. Versículo 12, después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque les he dado el ejemplo para que también ustedes hagan como he hecho con ustedes. Jesús les está dando el ejemplo de humildad. Está dando un ejemplo de humildad, está dando un ejemplo de servicio más que nada. Porque la idea de que se laven los pies unos a los otros no es para que nos lavemos los pies desde el punto de vista, digamos, al pie de la letra, sino para que seamos capaces de servir a los otros, que seamos servidores de los demás, ¿verdad? Versículo 16, en verdad les digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. O sea, Jesús ahí está aclarando. O sea, no es más el siervo que su amo. O sea, si él está lavando los pies a ellos, no es porque ellos son más importantes que Jesús, que es el maestro. Tampoco el enviado es más que el que le envía. Él lo que está diciendo es que no estamos en una jerarquía de quién está por encima y quién está debajo, sino que todos estamos para servirnos, ¿verdad? Los unos a los otros. Versículo 17, sabiendo esto, dichosos serán si lo cumplen. No me refiero a ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura, el que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Se los digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando sucedan crean que soy yo. En verdad les digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí. Y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. O sea, Jesús está consciente de lo que va a pasar. Jesús está consciente de que hay uno dentro del grupo que lo va a entregar. Y por eso es esa turbación que hay en su alma y ese desespero a veces difícil, ¿verdad? De poder entender porque estamos delante de una situación difícil. Es un amigo. Es alguien con el cual Jesús ha tenido un contacto, es un discípulo. Es un seguidor suyo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús, pues simplemente acepta. Aunque internamente le cuesta trabajo, Jesús acepta. Jesús sabe que esa traición le golpea fuertemente a nivel emocional. Por eso es que se turba su alma.
porque no es cualquiera, es uno dentro de ellos. Aunque no sea el mejor amigo de Jesús, aunque no sea el mejor de todos los apóstoles, era uno de los que él escogió. Fíjense que él tenía varios seguidores. ¿Se recuerdan aquellos 72 que mandaba de dos en dos y tal? Y tenía otras personas conocidas, el mismo Lázaro, María, etcétera, amigos. Pero él tenía estos 12 como sus amigos íntimos, o sea, prácticamente eran su familia. Sin embargo, el sentir que a uno de ellos lo va a traicionar es fuerte, es emocionalmente fuerte, por eso es que turba su alma. En el versículo 22 dice, los discípulos se miraban unos a los otros sin saber de quién hablaba. Obviamente entre ellos dirían, bueno, ¿quién será? Nosotros hemos estado siempre con Jesús, no podemos entregarnos, no puede pasar esto. Uno de los discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice, pregúntale de quién está hablando. Y él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Le responde Jesús, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar, y mojando el bocado lo toma y se lo da Judas, el hijo de Simón Iscariote. Y entonces tras el bocado entró en él Satanás. Y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Fíjense que Jesús le da la comunión a Judas. Jesús no le niega la comunión a Judas, al contrario, le da el bocado. Pero la comunión para Judas se convierte no en una salvación, sino convierte más bien en una maldición. Porque dice que en ese momento, después del bocado, entra Satanás en Judas. Claro, ya ese momento Judas estaba preparando todo, pero Jesús acepta donar su cuerpo y su sangre para este pecador. Le da la comunión, le da su cuerpo y su sangre. Pero el demonio dentro de Judas, Satanás dentro de Judas, hace que salga corriendo sin pensar las cosas y vaya a entregar a Jesús. Jesús mismo lo dijo, ve, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Porque esa situación difícil es compleja. Si ya lo vas a hacer, hazlo. Pero ninguno de los comensales entendió por qué lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo para los pobres. O sea, ellos no sabían lo que estaba pasando en el interior de Judas. Versículo 30, en cuanto tomó Judas el bocado, salió, era de noche. Cuando salió, dice Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros, vosotros me buscaréis. Y lo mismo que le dije a los judíos, que a donde yo voy, vosotros no podréis venir, se lo digo también a vosotros. Entonces Jesús les está diciendo que él va a partir, pero en este momento no es posible que sus discípulos vayan con él, ya es el momento de la despedida. Es momento de despedirse de sus discípulos. Las despedidas siempre son fuertes, son emotivas, pero ellos no pueden ir donde va Jesús. Obviamente es el primero de los resucitados. A los discípulos les va a tocar la persecución, les va a tocar también padecer. Y también ellos se reencontraron con Jesús, pero no en ese momento. Y entonces aprovecha para dar un mandamiento nuevo, que también pasa el día de la última cena. Versículo 34. Desde capítulo 13, versículo 34. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si se tienen amor los unos por los otros. Simón Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Porque claro, Pedro dice, esto me suena a despedida, ¿qué es lo que pasa aquí? Y Jesús le responde, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Y Pedro le dice, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. O sea, Pedro es un hombre entregado, es un hombre que ha seguido a Jesús constantemente.
Él no podría concebir a Jesús lavándole los pies y mucho menos apartándose de él. Por eso él dice, yo voy a dar mi vida por ti. Y de hecho la da. De hecho Pedro da la vida por él. Pero Jesús quiere resaltar la humanidad de Pedro, que es un ser humano también. Un ser humano pecador igual que los otros. No es Dios, Pedro. Y por eso es que Jesús en el versículo 38 le dice, ¿quedarás tu vida por mí? O sea, Jesús sabe lo que va a pasar. Y él dice, ¿tú vas a dar mi vida por mí? O sea, Jesús sabe que sí, que Pedro luego al final va a dar su vida por él, que luego al final termina siendo crucificado con la cabeza hacia abajo, como ustedes saben, la historia del apóstol Pedro. Entonces Jesús le dice, ¿tú vas a dar tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. O sea, Jesús quiere remarcar la humildad y la humanidad de Pedro, de que no es Dios, de que en realidad no va a hacer lo que él está diciendo, de dar su vida por él, o sea, de impedir la crucifixión, sino que al contrario, el miedo va a ser negar a Jesús, va a hacer que Pedro niegue a Jesús 3 veces. Entonces, nos encontramos delante de una escena interesante, porque por una parte sí es verdad que Pedro es capaz de dar su vida por Jesús, que Pedro fue capaz de dar su vida por Jesús porque murió en la cruz también él, perseguido por Jesús, por proclamar a Jesús. Pero en ese momento, Pedro es un ser humano pecador, un ser humano que comete pecados y que va a negar a Jesús, que va a negar a Jesús 3 veces. No es el mismo pecado el de Judas Iscariote que el de Pedro. En esto tenemos que estar muy claros. Porque fíjense que en Judas Iscariote hay una entrega a Jesús. Hay por medio dinero. Inclusive, él besa a Jesús hipócritamente para entregarlo. Y luego, el final de todo es el suicidio. ¿Qué diferencia tiene eso con el pecado de Pedro? Pues que Pedro niega a Jesús, pero no lo entrega. Pedro sí es capaz de dar su vida por Jesús. ¿Y qué pasa después de la negación? Llora amargamente. Pedro llora amargamente porque se da cuenta de lo que ha hecho. Se arrepiente, enmienda su pecado. Judas Iscariote no. Judas Iscariote comete un pecado y un pecado grave, pero él no se arrepiente. Al contrario, el peso del pecado es el que hace cometer un pecado igual que al que ha cometido de entregar a Jesús, que es el pecado de suicidio. Ustedes saben que el suicidio es un pecado. De hecho, en la Iglesia Católica nosotros, bueno, rezamos por las personas obviamente que se suicidan, pero la Iglesia Católica no se acepta. Ustedes saben, el suicidio. Y inclusive para una misa de cuerpo presente, también a una persona que se ha suicidado, tiene que pasar por unos filtros que son del obispo, etcétera, porque no se puede considerar cristiano una persona que se ha quitado su vida, ¿verdad? Claro, ahora en la actualidad, pues hay muchas maneras de poder entender. Personas que se suicidan muchas veces están pasando por una situación emocional difícil, pero no podemos dejar de ver que la vida está en las manos de Dios y ningún ser humano puede controlar ni su propia vida, ni siquiera su propia vida. Por eso es que Jesús no está absolutamente de acuerdo con el suicidio, la iglesia tampoco, porque la vida está en las manos de Dios y es Él el que la toma, es Él el que de alguna manera ofrece la vida y la retoma para sí. Entonces, en esto tenemos que estar muy, muy claros, porque el suicidio no es aceptado absolutamente
de ningún tipo, ni el suicidio asistido, que es la eutanasia, como ustedes saben, ni tampoco el suicidio por cuenta propia que hacen las personas. El suicidio asistido es la eutanasia, cuando alguien, por petición tuya, o sea, te causa la muerte. Le dices a alguien, no se ponga una inyección o lo que sea. Esa es la eutanasia. Y el suicidio normalmente, como se dice, es el suicidio que hace la persona con sus propias manos, no con su propia fuerza. Entonces, ninguna de las dos está aceptada por la iglesia por ser una manera en la cual el ser humano toma en sus manos el destino de su vida cuando está en las manos de Dios, no del ser humano. ¿Ok? Y eso es lo que pasa con Judas Iscariote en el suicidio. Bueno, vamos a leer el chat porque ya nos quedan ya 10 minutos para terminar, que son los 10 minutos de recreo y de quedamos y de avisos. Padre, aquí en Guatemala, con los ramos del Domingo de Ramos, unas personas que los compran, los guardan y cuando hay mucha tempestad queman un poco para calmar la tempestad, dicen que se calma. A ver, los ramos no son para eso. Bueno, si hay alguien que lo hace con un sentido de religiosidad popular, etcétera, pero no. Los ramos que nosotros guardamos, y obviamente se guardan durante un año, es para ser quemado el miércoles de ceniza, no cuando hay una tempestad. Cuando hay una tempestad podemos orar, podemos hacer otras cosas, pero no es una manera correcta quemar los ramos. Los ramos se guardan durante un año, que bueno, obviamente se secan. Hasta el miércoles de ceniza del año que viene, se guardan esos ramos, se queman y se hace la ceniza que va a ser usada para imponer en las cabezas de las personas para iniciar la cuaresma. Entonces, esa es la función del ramo, no es para quemarlo cuando hay una tempestad. Tempestad podemos orar o podemos hacer cualquier otra cosa, podemos encomendarnos a algún santo, Santa Bárbara es la patrona de los truenos, etc. Pregunta del chat muy interesante. ¿Se considera igual el suicidio como el asesinato? Pues son pecados diferentes porque tanto en el suicidio como el asesinato se termina una vida y obviamente la vida está en las manos de Dios. Las dos son pecados, pero yo diría que debemos considerarla diferente en cuanto a condena, porque obviamente el asesinato puede estar premeditado, puede ser no, puede ser que hay personas que mataron a otro en un accidente, bueno, es diferente, ¿no? Hay situaciones donde un asesinato verdaderamente propio, que es premeditado, ¿no? No puede ser comparado con un suicidio ante una persona tal vez en depresión, porque está en una situación difícil. Yo creo que son bien diferentes, pero a la hora de juzgar la condena está en las manos de Dios. Hacer ¿cómo diríamos? Ese juicio. Porque si es una persona que padece de depresión, obviamente no es lo mismo que en el caso de Judas Iscariote o que en el caso de una persona que haya cometido un asesinato. Igual también quien comete un asesinato, hay que ver de qué manera, como les decía, hay algunos que son involuntarios y hay algunos que son premeditados. Hay toda una serie de variables que hay que tomar en cuenta y que obviamente yo se lo dejo las manos a Dios porque obviamente Dios es el que sabe, Dios es el que decide de la vida y el alma de las personas. Bueno, hermanitos y hermanitas, ya nos queda apenas 5 minutitos. Vamos a dar la bendición para que después podamos recibir los avisos, ¿verdad? Si hay alguno de los hermanos que va a dar los avisos, voy a darles la bendición en este momento. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Bien, hermanos y hermanas, creo que Vanesita hoy está fuera, por lo tanto no va a poder darnos los avisos. No sé si hay alguna de los hermanitos o hermanitas que están acá que estén encargados de dar los avisos. Creo que no, porque no me han dicho nada. Así que entonces vamos a descansar. Celebren su Pascua al máximo. Recuérdense que esta semana de octava de Pascua es muy linda. Así que podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Y demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan una linda noche. Buenas noches, Padre. Gracias Padre. igual, Padrecito. Bendiciones.